Este es sin duda un importante ejercicio de reflexión para el beneficio de Tlaxcala. Con motivo de este evento que durante el día de hoy realizaremos, primero con este acto inaugural, y que hago mención que en un momento más se incorpora con nosotros la senadora Lorena Cuellar Cisneros, daremos presentación a nuestra plataforma de ponentes para este foro. Tenemos el agrado de presentar al maestro Antonio Atempa Tuxpan, originario del estado de Tlaxcala, maestro en ordenamiento territorial y es miembro del Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística AC. Asimismo, también es miembro del World Urban Campaign, ONU Habitat, así como socio número de la Asociación Mexicana de Urbanistas, del cual daremos inicio con su temática programada. No, así está. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a la senadora en el momento también en que se integre con nosotros, que le pueda hacer llegar partícipe el agradecimiento por formar parte de este foro. El tema que me han pedido pueda desarrollar tiene que ser con el tema planeación territorial, un instrumento para el desarrollo sustentable en el estado de Tlaxcala. Para iniciar, vamos a desglosar qué es la planeación territorial. Entonces, vamos a partir de un mapa conceptual. La planeación territorial aglutina tres grandes aspectos. Por un lado, las ciencias aplicadas. Estas son arquitectura, biología, economía, sociología y vaya, la lista ahí es bastante grande. Estas son solo algunas de las que están enunciadas como ciencias aplicadas. Está la política, que es la política social, la política económica, la política urbana, también como acciones de gobierno y finalmente la técnica administrativa. Estos tres grandes rubros involucran lo que es la planeación territorial. De ello, es por ello que se concibe como un enfoque integral, es decir, la planeación integral toma un poco de arquitectura, toma un poco de ingeniería, toma un poco de sociología, toma un poco de economía, esta las mezcla con las políticas que se tienen en cada uno de estos rubros por parte de gobierno y les aplica una técnica administrativa. Esto tiene lugar en tres grandes espacios que son el municipio, el estado y la nación, es decir, en el ente local, en el ente regional y en el ente federal. Y cada uno de ellos, a su vez, forma parte de tres componentes, que es el medio ambiente, los aspectos económicos y los aspectos sociales. Estos se repiten en cada uno de los rubros y esto es lo que se conoce generalmente como sustentabilidad, hacer un enlace entre estos tres factores. Este es el bosquejo inicial de lo que es la planeación territorial. Involucra todo, es finalmente la interacción de todos estos elementos. Como podemos ver en la siguiente gráfica, en primer lugar tenemos, probablemente muchos de ustedes hayan visto el esquema de los tres círculos donde involucra la sociedad, el medio ambiente y la economía, pero no se queda ahí. La sustentabilidad forma parte o tiene un desglose en 4 dimensiones que tiene que ver con la conservación de medio ambiente, el desarrollo apropiado de los ecosistemas, la igualdad y el respeto a los derechos humanos y la democracia. Estos 4 elementos también forman parte de la sustentabilidad y finalmente cada uno de ellos tienen variables. Variables en tema de vivienda, de economía, de población, de salud, de transporte, de educación, de gobernanza, de financiamiento. La lista ahí es innumerable por cada uno de los entes que forman la sustentabilidad. Ahora bien, esto, ¿cómo se traduce hacia la población? ¿Cómo se traduce a la gente? ¿Cómo se traduce a acciones de gobierno? A nivel mundial, el año pasado se realizaron 3 eventos de gran relevancia.
Uno de ellos tiene que ver propiamente, que fue el que se desarrolló en Etiopía, que son las medidas para el financiamiento del desarrollo sostenible. Es donde se dieron los lineamientos internacionales en materia económica y de cómo y de dónde sacar los recursos para que el territorio y el desarrollo sostenible se haga una realidad. El segundo evento importante fue el que se desarrolló en Nueva York, donde se dieron a conocer los nuevos objetivos de desarrollo sustentable, que son los que vienen a sustituir los objetivos del milenio. En particular, y para el tema que nos aboca, el objetivo 11 dice hacer ciudades y los asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. ¿Qué es lo que nos están diciendo, sobre todo con la resiliencia? Que todo asentamiento humano sea capaz de regenerarse. Con el tema de cambio climático, que es la siguiente cumbre que se desarrolló el año pasado, que tiene que ver precisamente con las modificaciones y las variaciones que ha sufrido el medio ambiente en el planeta, las ciudades tienen que ser capaces de soportar un cambio climático. ¿Esto cómo se desarrolla? Tiene que ver con el tema anterior, que es el financiamiento. El Banco Mundial, en su estadística, dice, si invierto $4 para construcción planeada, me ahorro $16 para reconstruir. Es mucho más fácil hacer una construcción planeada donde los recursos se hacen más eficientes, se hacen las cosas con orden y no como se ha venido haciendo en la tendencia, que muchas veces las construcciones se realizan en zonas sujetas a inundaciones, a deslaves, a barrancamientos. Entonces, el Banco Mundial dice, es mejor invertir en una construcción adecuada que invertir 4 veces más para una reconstrucción. Finalmente, el cuarto evento que va a tener presencia en este año, en octubre de este año, es Hábitat 3. Hábitat 3 es la conferencia de asentamientos humanos que se realiza por parte de la ONU, de las Organizaciones de las Naciones Unidas, y se realiza cada 20 años. Esta es la tercera conferencia que se va a desarrollar a nivel internacional y es la que va a dar a partir de octubre del presente año los nuevos lineamientos en el tema de asentamientos humanos, que va muy de la mano con las 3 anteriores: cambio climático, financiamiento y los objetivos de desarrollo sostenible. Una vez que tenemos este panorama conceptual y de cómo se interactúa, de cómo interacciona hacia la población y hacia gobierno, pasamos al panorama que hay en el Estado. En el Estado, que integra 60 municipios, existen 2 zonas metropolitanas de manera oficial. Una de ellas es la Tlaxcala-Pisaco, la cual integra a 19 municipios, integra prácticamente 500,000 de habitantes, y la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala. Esta zona metropolitana, la Puebla-Tlaxcala, es la que integra a municipios de ambos estados, y solo del lado de Tlaxcala tenemos alrededor de 388,000 habitantes. Eso indica que la suma de estas 2 zonas metropolitanas, tanto la de Tlaxcala-Pisaco como la Puebla-Tlaxcala, por el lado de Tlaxcala tenemos 39 municipios en total. De los 60 ya tenemos prácticamente ahí 2/3 partes incluidos como metropolitanos. En el estado de Puebla se está construyendo actualmente la planta armadora Audi. Esta planta armadora, aun cuando está fuera del estado, está teniendo impactos dentro de Tlaxcala. Entonces, está en proceso de conformación de una zona conurbada, aquí no es metropolitana, aquí es conurbada, entre los municipios de Huamantla, El Carmen, Coapiaxtla, todos los municipios de la zona oriente. Son 5 municipios más.
Con esto llegamos a un total de 44 municipios en una franja de metropolización. Representa el 83% de la población que hay en el estado de Tlaxcala. Eso quiere decir que 8 de 10 habitantes que hay en el estado ya son de carácter metropolitano. Con los antecedentes que veíamos en las diapositivas anteriores, podemos previsualizar que en el estado se tiene que pensar ya como metrópoli. Ya no se puede pensar con las particularidades de Tlaxcala, de Apizaco, de Apetatitlán, de Huamantla, del Carmen, de Zacatelco, de San Pablo, de Nativitas, sino que se tienen que homogeneizar todos los municipios. Esto es una tendencia que se tiene a nivel mundial. América Latina en general está en el porcentaje de 80% de urbanización y es algo que se presenta en todos los países de América Latina. África está por encima de esta tendencia de urbanización, es decir, está creciendo mucho más que lo que está haciendo América Latina. Sin embargo, en el caso particular de México y de Tlaxcala, esto nos lleva a políticas públicas específicas, a modificación de un marco normativo, a cambio del paradigma y de la forma de cómo se ha llevado el desarrollo en el Estado. Motivo por el cual algo que se prevé como propuestas por parte del Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística en el capítulo Tlaxcala y viendo las particularidades que tiene el Estado, son 4 puntos en particular. Uno de ellos que tiene que ver con generar ya finalmente una agenda en tema de gobernanza, en tema de finanzas, en tema de uso de suelo, de equipamiento, de obras, una agenda metropolitana para estos 44 municipios. Esto no deja de lado los 16 municipios restantes que son en la zona de Calpulalpan y Tlaxco, la zona poniente y norte del estado. Da apertura para que más adelante puedan ser integrados. Una segunda propuesta que se tiene para el estado, viendo este fenómeno y estas tendencias, es la modificación de la Ley de Ordenamiento Territorial para el estado de Tlaxcala. Esta ley tiene que ser adecuada a los principios de la nueva agenda urbana, que son los que van a estar dados después de la conferencia Hábitat en Quito, Ecuador, en octubre de este año. Un tercer punto tiene que ver con impulsar la marca Tlaxcala Metropolitana. Yo les dejaría la pregunta a ustedes y la inquietud de si hay 60 municipios y 44 de ellos ya están en esta categoría, el Estado puede aspirar o no a tener la categoría de Estado metropolitano. Y Tlaxcala Metropolitana puede ser un eslogan para la identidad, la generación de identidad en el Estado respecto al tema. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas ha generado un instrumento de evaluación a nivel internacional que se llama Índice de Ciudades Prósperas. Este Índice de Ciudades Prósperas concentra 6 dimensiones, donde mide precisamente esto: gobernanza, finanzas, administración, población, políticas públicas. Entonces, actualmente se está aplicando esta metodología solo al municipio de Tlaxcala, que es donde se concentra la capital. Pero bajo esta tesitura de que el Estado es ya de carácter metropolitano, la propuesta es ampliar este diagnóstico a los 43 municipios restantes para poder tener una lectura completa del comportamiento urbano, de las ventajas y desventajas que tiene cada territorio, y esto en el actual marco que se tiene en el año serviría para las autoridades electas para poder generar un marco de referencia general, global,
para el desarrollo del Estado. Finalmente es una plataforma que no se estaría inventando, es una plataforma ya retomada de instrumentos internacionales, avalada. En México actualmente se están analizando 136 ciudades con este índice de ciudades prósperas. Para Tlaxcala solo es un municipio, una ciudad, Tlaxcala capital. Se puede desarrollar hacia los 43 existentes. Y me han pedido que sea también muy breve en la exposición, por cuestiones de tiempo, ya para finalizar la presentación. Una frase que es retomada del reporte del panel de alto nivel de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible que se llevó a cabo en el año 2013 y dice: la batalla por la sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades. Esto es una frase que está oficializada desde 2013, es parte de las políticas que se vienen implementando a nivel internacional, nacional y municipal. Se intenta hacer a nivel estado también. Y me llamó mucho la atención la gráfica que pongo como imagen, donde dice que el mejor tiempo para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor tiempo para hacerlo es ahora. Y me da mucho gusto que dentro del público haya mucho joven, porque finalmente estas frases son las que tendríamos que estar diciendo a la gente que nos antecedió. Tu mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años, hoy nos toca a nosotros, y yo esperaría que en 20 años no me estén repitiendo la misma frase a mí. Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro Antonio Atempa Tuxpan y bueno, solicitamos a nuestra audiencia que entremos al bloque de preguntas y respuestas, donde ustedes van a tener toda la apertura a que nuestro ponente dé respuesta a todas las inquietudes. Por un lapso de 5 minutos está abierta la etapa para preguntas. En la parte de atrás. ¿Qué diferencia hay? Porque manejan mucha gente los aspectos de sustentabilidad y otros los manejan sostenibilidad, que son diferentes pero se complementan. Y la otra, hay una doctora de Chapigo que trabaja mucho lo que es la regionalización geosocioeconómica. Sí, de hecho, por ejemplo, maneja la parte de cómo se constituyó la zona del sureste mexicano con capital cubano. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Me queda claro que hay convenciones, que hay reglas que respetar, que hay normas, que hay financiamiento, pero a la hora de aplicar todo esto, los ciudadanos vemos que en la realidad uno hasta se pregunta, bueno, pues ¿cómo lo hicieron, no? No pensaron, no planearon, no hubo visión, porque cada vez que llega un gobernador o X autoridad, pareciera que se reinventa, ¿no? Pareciera que cada persona que llega tiene una visión diferente y decora la casa de diferente manera. Aquí la pregunta concreta sería, ¿no hay leyes que impidan precisamente esto o que hagan que precisamente ese proyecto sea respetado? Porque incluso nos espantamos cuando nos enteramos que incluso los recursos han sido superados. Entonces, que no hay candados, no hay leyes y sobre todo no hay quien pueda poner un alto a este tipo de manejos no adecuados y que a la larga nos perjudican. ¿Alguna otra pregunta para nuestro ponente? Las inquietudes son correctas. Partimos en principio por el tema de si hay una normativa que rija esto y que dé continuidad. No la hay como tal.
Para el caso particular de Tlaxcala existe, por ejemplo, la Ley de Ordenamiento Territorial, que atiende únicamente el tema urbano, y también existe su símil en materia ambiental, que es una réplica de lo que tenemos a nivel federal. Está la LEGEPA y está la Ley General de Asentamientos Humanos, que atienden, por un lado, la parte urbana y por el otro lado, la parte de medio ambiente. Existe Semarnat y existe SEDATU, existe Coordinación General de Ecología y existe SECODUBI. Eso nos lleva con sostenibilidad y sustentabilidad. Aquí el tema tiene que ser que tiene que haber una integración entre estos niveles, entre estas legislaciones, entre esta normativa. Cada municipio, si revisamos todos los marcos normativos que existen, no solo el ambiental y el urbano, también el financiero, el de riesgos, el de cambio climático. Actualmente cada municipio, para que cumpliera con todos los marcos normativos que existen en México, tendría que hacer 136 planes y programas de desarrollo. La mayoría de los municipios hacen el Plan Municipal de Desarrollo. Si bien les va el Programa de Desarrollo Urbano, muy difícilmente hacen un programa de ordenamiento ecológico, todavía más difícil hacen un atlas de riesgo, mucho más difícil un plan de cambio climático. Entonces, el marco normativo que actualmente existe nos da 136 programas que se tienen que hacer para cumplir cualquier municipio, cualquiera de los más de 2.400 municipios que hay en el país. Y a raíz precisamente de esto, en la cumbre Hábitat 3, lo que se está pretendiendo, o parte de las líneas de la nueva agenda urbana, tiene que ver con eso, con hacer ya una codificación, pasar de una ley, norma y reglamento a un código, algo así como el Código Civil, similar, no igual, en materia urbana, donde integre precisamente los temas de riesgos, de clima, de medio ambiente, pero además tenga sanciones. Actualmente la ley no nos marca sanciones, entonces tú puedes seguirla o no seguirla, y tienes los candados con otras leyes para poder, de cierta forma, burlar algunas partes que se deben de cumplir. Esto no se debe de hacer, sin embargo, así es como aplica. Cuando se hace un código, te establecen atribuciones, derechos y obligaciones. Entonces, finalmente, para que tú hagas algo en el territorio tienes que cumplir, y si no vas a ser acreedor a una sanción. Pero la contraparte, la autoridad, está en la misma situación. Para que haga algún trámite tiene que cumplir, si no también va a ser acreedor a una sanción, que es algo que actualmente no se desarrolla, y muchas veces la población va a la parte de la exigencia, pero no a la parte del cumplimiento. Entonces tiene que ir en las dos vías, tiene que ser recíproco el interés. Esto tiene que ver obviamente con el tema de sustentabilidad y sostenibilidad, porque lo que se está pretendiendo ahora es hacer una integralidad para que precisamente no exista el vicio de, obviamente no es lo mismo, es similar, pero con una visión ahora de ser integradas, de tener principios de integralidad, donde se retome de cada uno de ellos para poder hacer y poder tener un desarrollo adecuado. Y aquí, ojo también, en el concepto muchas veces hablan de crecimiento, y no es lo mismo crecer que desarrollar. Entonces, en años anteriores la política fue prácticamente de crecimiento, crecer, 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 pero el crecimiento no significó desarrollo. Entonces, actualmente se revierte todo eso que en un principio se consideró que era bueno, ahora se va hacia desarrollo y a principios de integración.
donde se van todos estos criterios de sostenibilidad, de sustentabilidad, de resiliencia, de cambio, de desarrollo, de oportunidades, de prosperidad. Finalmente, todos estos conceptos se están integrando para tener una visión global. Por eso, en la primer lámina que se veía, aplica a ciencias aplicadas, a políticas y a conceptos de administración. Adelante. Así es. Es correcto. Es correcto. ¿Alguna otra pregunta para dar paso a nuestro segundo ponente? Muchas gracias, maestro, por su participación. Creo que. Adelante, perdón. ¿Sí está? A que nos acompañara con este tema que es tan interesante, pero más ampliado, y poder llevarlo a todos los alumnos de la universidad. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Daremos paso a la presentación de nuestra segunda temática. Presento al maestro José Alberto Robles Rodríguez, originario del municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. Es maestro en Economía y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es socio fundador de la Sociedad de Producción Rural IGERMEX, que entre sus destacadas actividades está el otorgar asesoría técnica especializada a productores agrícolas que deseen incursionar en el desarrollo de nuevos cultivos en sus regiones. El maestro desarrollará la temática Desarrollo Rural Sustentable. Adelante. Sí, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a la senadora cuando llegue. Y a mí me tocó un tema que a mí en lo personal me apasiona. Yo soy ingeniero agroindustrial de profesión, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Entonces eso me lleva a estar ligado al campo, ¿no? Yo intento ver, y mi presentación va enfocada a los aspectos de cómo ha cambiado el campo, cómo ha evolucionado, y en ese sentido, cómo también nosotros tendríamos que diseñar las políticas públicas para promover un desarrollo rural sustentable. El trabajo no se me hizo tan complicado, la verdad es que ya tenemos mucho avance. Existe una ley de desarrollo rural sustentable que me parece bastante clara, pero además de que me parece bastante clara, dimensiona perfectamente cómo definimos el desarrollo rural. Menciona que el desarrollo rural es un mejoramiento integral del bienestar social y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos. ¿No? Eso es muy importante. La premisa que también nos dice la propia ley es que indica qué incluye el desarrollo rural sustentable y hacia quiénes va dirigido. Y en ese sentido quiero dirigir mi presentación. O sea, quiero enfocarme a lo que se refiere a la parte de planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y la comercialización, y además a quiénes va dirigido, es decir, a los productores, a los ejidos, a todas esas personas que todos nosotros conocemos, y cómo ellos mismos también han ido evolucionando y que tenemos que cambiar nosotros nuestra forma de verlo para comprender un desarrollo rural sustentable. En este sentido, me gustaría plasmarles a ustedes algunos aspectos que me parecen bastante importantes que debemos de considerar para tener una correcta planeación y organización en la producción agropecuaria, lo mismo para hacer una industrialización y comercialización, y también para ayudar y promover el desarrollo de nuestros productores. La siguiente, por favor. En este sentido, me parece que ya es momento de que rompamos paradigmas. Anteriormente la cadena de producción era muy sencilla, lo que nos dedicamos al campo sabíamos que sembrábamos, cosechábamos y vendíamos. Desafortunadamente las nuevas tendencias del mercado, la globalización, muchas cosas que han impactado, eso ya no es posible. Ahora ya nosotros tenemos que producir lo que consume los seres humanos, es decir, nosotros estamos sujetos a las necesidades del mercado, a las necesidades de nosotros como consumidores. Ahora mismo lo tenemos en nuestros lugares. Antes era azúcar, ahorita ya son bolsitas, y todas esas bolsitas pues provienen del campo, ¿no? O sea, todo proviene de insumos agrícolas, y en ese sentido tendremos que hacer y entender que ya cambió ese paradigma. Anteriormente el tamaño era único para todos,
O sea, todos agarramos la bolsa de azúcar, ahorita ya no. Ahora ya son tamaños especializados para mercados y nichos especializados. Nosotros éramos muchos, yo me considero de la generación llamada millennial. O sea, vivimos esa transición dramática, ¿no?, del cambio de tecnologías, y eso también impacta en la producción agropecuaria, ¿no? Por eso es importante tener esta premisa y valorar de que si vamos a organizar vamos a hacer una planeación, organización de la producción agropecuaria, debemos de conocer perfectamente las necesidades de nuestra población y hacia qué mercados dirigiríamos esa producción. La siguiente, por favor. En ese sentido, necesitamos desarrollar nuevos productos que vienen del campo, que no vienen de ningún lado. Los jitomates no se dan en el súper, no se dan en las tiendas, se dan en el campo. La leche no se da en el súper, se da en los establos. Y en ese sentido, además de que necesitamos ya productos más específicos, necesitamos productos que tengan más valor nutricional, que tengan ciertas propiedades nutracéuticas. En fin, las necesidades se van haciendo más complicadas y un productor tiene que adaptarse para lograr esos productos. Para lograr esos productos, nosotros necesitamos aumentar la productividad en los cultivos. O sea, necesitamos excedentes para poder diversificar nuestra producción, necesitamos reducir nuestros costos, porque además de que el consumidor quiere nuevos productos, además los quiere baratos, que se complica todavía más el asunto. También necesitamos mejorar la calidad nutricional de nuestros productos, de nuestros alimentos. Ya ahorita podemos ver en el súper que nos clasifican perfectamente el que está verde, el que está semiverde y el que está amarillo. Y hay diferencias entre ellos, entre precios. Pues esas diferencias entre precios impactan a los productores, ¿no? Muchas veces los desincentivan porque dicen, ¿yo cuándo voy a lograr venderle a Walmart? ¿Yo cuándo voy a lograr venderle a Soriana? Porque son muy estrictos sus sistemas de calidad. Pero la clave es organizarlos y tener un sistema que realmente les provea las herramientas necesarias a los productores para acceder a estos mercados, ¿no? También necesitamos proteger esos cultivos. Todos sabemos, ahorita muchos de ustedes consumen ya productos orgánicos, porque ya empezamos a tener fallas en nuestros riñones, ya nos empezamos a enfermar de cáncer. Acaba de salir noticias, en Guasave ya está prohibido el uso de agroquímicos porque está confirmado de que es una tendencia que va relacionado con la incidencia en cáncer, ¿no? Entonces, lo que antes era posible, ahora ya no es posible. Entonces, eso nos hace cambiar la visión de la organización agropecuaria. Necesitamos enfocarnos a atender ese tipo de necesidades. También, además, como ya mencionaron, el cambio climático y muchas circunstancias de desarrollo nos han obligado a hacer prácticas agrícolas más ecológicas. Dentro de las actividades que más generan gases de efecto invernadero está la agricultura, está la ganadería. No, necesitamos aprovecharlo. Yo siempre he dicho y promuevo con los productores que no son desventajas, son áreas de oportunidad en donde tenemos que aprovecharlas, ¿no? Nos tocó vivir en esta época con menos recursos, con menos tierra laborable, pero aún así me parece que hay alternativas viables y es ahí a donde tenemos que enfocar nuestra planeación agrícola. La siguiente, por favor. ¿Cómo estamos en nuestro estado? La pregunta es si tenemos que cambiar el paradigma de producir algo nuevo, pues ¿qué hemos hecho en estos 34 años, no? Revisando un poco la estadística, nos damos cuenta que en los últimos 36 años hemos cultivado lo mismo. Maíz, trigo, y cebada. Somos famosamente conocidos por la maltera de nuestro estado, la más grande en Latinoamérica, pero no se reflejaron en desarrollo, ¿no? Desafortunadamente, lo único que nos ha llevado, y como podemos ver, es que lejos de incrementar nuestra superficie agrícola, existe una disminución de 9.349 hectáreas en los últimos 34 años. ¿Qué hemos hecho bien o qué hemos hecho mal? Esa es la pregunta. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué políticas tenemos que incentivar? Es muy conocido también en nuestro estado de que se le apoya mucho a los productores, incluso se les llega a regalar el fertilizante. Pero bueno, nuestros indicadores de rendimiento pues no dicen que estamos muy arriba de la media, ¿no? O sea, 2.5, 2.34 toneladas por hectárea son bastante pobres, por decirlo técnicamente, porque nuestro objetivo es llegar, como estamos en un mundo globalizado, nuestro objetivo es competir con nuestros países. O sea, ya no competimos contra los productores de Puebla, ya no competimos contra los productores de Hidalgo, ya competimos contra el granero de Estados Unidos y ellos andan sobre las 5.4 toneladas por hectárea. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Se han dirigido mal los subsidios? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tipo de productos? ¿En verdad nosotros tenemos que seguir con esos 3 cultivos o tenemos capacidad para producir algo diferente? Nosotros yo como consultor y como promotor del agro en mi estado me he enfocado precisamente a eso, ¿no? A validar nuevas alternativas, a trabajar con los productores. Cuando uno llega con los productores siempre se le acerca diciendo es que ya no quiero que me regalen, quiero que me den herramientas, que me digan qué puedo hacer con mi tierra.
Pero hay muchos factores que tenemos que considerar también, ¿no? No es tan fácil llegar y decir aquí está la varita mágica y todos vamos a ser ricos, ¿no? Hay varias condiciones. Por eso me gustó presentar esta lámina. La siguiente, por favor. ¿Qué necesitamos? Si tenemos un agro, si tenemos tierras, necesitamos nuevas generaciones. Yo soy de esas generaciones millennial, pero millennial que se tuvo que salir de su estado porque no hubo alternativas en mi carrera. No hay agroindustrias en nuestro estado. Y además, hice un análisis de todos los beneficiarios del Proagro productivo, que todos lo conocerán, que antes era Procampo. Son 70,000 más o menos productores beneficiarios de nuestro estado. Y me encuentro con que más del 35% de esos productores tienen más de 70 años. Tienen más de 70 años. ¿Qué estamos haciendo que no estamos incorporando a las nuevas generaciones? Bien lo decías, es alentador ver a jóvenes aquí, pero también es alentador que se vayan y trabajen, ¿no? Porque los foros son para hablar y la tierra es para trabajar. Entonces, nosotros siempre hemos tenido, yo creo que debe de considerarse esa tendencia, es un factor que debemos de considerar en las nuevas políticas. Tenemos que rejuvenecer nuestras políticas en el sector agrícola y más en el estado de Tlaxcala. Si de por sí somos poquitos, pues la verdad es que 64,262 hectáreas son las que tienen trabajando gente de más de 70 años, que seguramente ustedes les dirán, ya párate, ¿qué estás haciendo? Vámonos a trabajar. Y estoy seguro que lo hacen porque a mí me lo decían de chico. ¿Qué está pasando además? O sea, también tenemos que considerar que el entorno está cambiando. Si no les damos a los jóvenes las herramientas necesarias, la ancla para que quieran irse al agro, como podemos ver, las carreras con mayor demanda, en ninguna aparece el agro, en ninguna relacionada con la agricultura. O sea, todos quieren ser o contadores o administradores o estudiar derecho y nadie quiere acercarse al agro. No quiere decir que esté mal, quiere decir que algo nos está faltando para jalar a las nuevas generaciones e incursionarlas en el agro. Muchos dirán, es que es muy pesado, eso no es para mí, son plantitas, pero alguien tiene que producir los alimentos que nos vamos a ingerir. La población de Tlaxcala se duplicó en 20 años. ¿Quién va a proveer de alimento a esa gente? Esa es la pregunta que les hago. La siguiente, por favor. ¿Qué necesitamos? Bajo mi perspectiva, necesitamos cambiar el paradigma, ¿no? Si queremos jalar a los jóvenes, tenemos que hacerlos agroempresarios, ¿no? Porque ahora o quieren ser empresarios o estrellas de rock, ¿no? Entonces necesitamos cambiar ese paradigma, pero les necesitamos dar elementos. Cuando yo me puse a ver cuáles eran los establecimientos o empresas que están dedicadas en el agro en nuestro estado, pues nos encontramos que son 166. Lo comparo con Sinaloa, digo, no es muy buena comparación, son circunstancias diferentes, pero es el estado que tiene más desarrollo en el sector agropecuario. Y se ve claramente la diferencia, ¿no? Es abismal la diferencia de establecimientos agrícolas que tienen allá y los que tenemos en nuestro estado. Algo tiene que ver, algo que tiene que ver para el desarrollo. Pero además de que nosotros pongamos establecimientos, muchos de ustedes me dirán, ¿y con qué lo hago si no tengo dinero? Se requiere dinero, se requiere capital, eso requiere el campo. Cuando yo me puse a ver la cantidad de crédito que se otorgaba en el estado, sucede que es dramático, ¿no? La caída de crédito agropecuario que podemos otorgar en el estado. La pregunta, otra vez, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Que ni la banca nos quiere prestar? ¿A los productores no les quiere prestar? ¿Ya no son rentables? ¿Se ha abandonado la tierra? Son muchas las preguntas, pero ahí es donde tenemos que enfocar nuestras políticas públicas. Si queremos desarrollar el campo, si queremos hacer un desarrollo rural sustentable, debemos de considerar esas partes, ¿no? Necesitamos políticas que nos faciliten el crédito agropecuario, que nos generan oportunidades y además que nosotros podamos diseñar agroindustrias, que no nos dediquemos nada más a producir maíz, que nos dediquemos a producir maíz y también etanol y DDGs y de ahí harinas y aceites y una cantidad de productos que tienen alto valor en el mercado. Y por eso es importante las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones tienen perfectamente claro qué es lo que se produce ahora y qué es lo que se puede hacer. La siguiente, por favor. Otro factor importante que me encontré en mi estado haciendo un análisis es cómo estábamos. Si ya tenemos y analizamos cómo estamos en la parte del capital humano, de cómo estamos con el crédito, de qué cultivos, pero también es importante saber qué tierra tenemos, ¿no? Porque no podemos producir en la azotea, solamente en las tierras. En ese sentido, hice un análisis de la misma población objetivo de cerca de 70,000 productores y sucede que el 89% de nuestros productores tienen menos de 30 hectáreas. Ustedes dirán, cada quien su cachito, ¿no? Está muy bien, así somos felices.
¿Cuáles son las consecuencias de tener cachitos? Que los cachitos condicionan la rentabilidad. O sea, es engañar a un productor, y así me gusta llegar y decirle al productor, como les estoy diciendo ahorita, es engañarlo diciéndole que con 5 hectáreas le voy a poder ayudar para que baje un tractor, para que conserve un tractor, para que le sea rentable, para que compre su fertilizante, para que compre una garantía, para que asegure su mercado. Es prácticamente imposible, ¿no? Necesitamos generar economías de escala, necesitamos generar esquemas de asociatividad que sean rentables. El ejido era una figura que cuando salió, pues era de que todos éramos dueños de todo, ¿no? Y grandes cantidades de tierra. Pues ahora sucede que esas grandes cantidades son hectáreas de 0.1, de 0.5. Es demasiado complicado trabajar la tierra así. Las demás condicionantes de tener este tipo de tenencia de la tierra es que condiciona el uso de maquinaria. Y nuevamente se los digo como se lo digo a la gente. Es imposible, está técnicamente validado, algunos como el INIFAP, varias Chapingo también han hecho el análisis, de que para comprar un tractor, tu inversión se retorna, si tú tienes 50 hectáreas, se retorna en 5 años. Imagínense cuántos le va a tardar si tiene 5 hectáreas. ¿No? O sea, definitivamente yo creo que, y a la edad que tienen nuestros productores, ya no alcanzan a saber si paga el tractor o no. Eso me parece que es un punto muy sensible y que debemos de considerarlo. También condiciona el crédito, también lo condiciona. No es lo mismo que llegue uno, aquí están mis 5 hectáreas, venga el dinero, a que otro que diga, aquí están mis 200 hectáreas y venga el dinero. Es así de complicado. Es muy importante que dimensionemos lo que es la asociatividad, la importancia que le debemos de dar a la asociatividad en los ejidos. La siguiente, por favor. Finalmente, somos una generación, yo me considero una generación millennial de ciencia y tecnología, pero también una generación que le ha tocado experimentar, pues, aciertos y errores con la tecnología. Lo que he aprendido es que la tecnología debe ser una herramienta y nada más. No es un fin ni es la solución. Me pasó algo muy curioso, sucede que estaba leyendo un artículo y sucede que en la época de hace como 30 presidentes anteriores, dijo vamos a industrializar el campo y se trajo más de 50,000 tractores de Rusia. Llegan los tractores y todo el mundo se les quedó viendo, primero porque pensaban que eran robots, pero decía, bueno, pues que no lo puedes usar. Y dice, sí lo podemos usar. El detalle es que los implementos son para nieve y nosotros estamos en México. O sea, tenemos que dimensionar y valorar qué tipo de tecnología necesita nuestro agro tlaxcalteca. No es la misma tecnología que necesitan en Sinaloa, ni la que necesitan o la que están usando allá. O sea, yo cuando voy a mi tierra, yo veo tractores de 200 caballos, de 100 y tantos, unos monstruos, unos transformers, para 5 o 10 hectáreas. Es bastante triste la subutilización, el despilfarro, por decirlo de alguna manera, que me parece que es simplemente direccionar, ¿no? y dimensionar qué es lo que sí sirve y qué es lo que no sirve, así de fácil. Ahora, también es imposible que les vayamos a dar drones, ahora que están de moda nuestros productores, porque tienen más de 70 años. Entonces, en ese sentido, es una herramienta, no es un fin, ¿no? Eso es lo que me ha dejado la experiencia en el campo. Nosotros somos una sociedad que nos tocó luchar para lograr nuestro registro, casi un año en registrarnos en el Estado, y lo primero que me preguntaban es ¿cuántos años tienes? Tenemos que cambiar ese paradigma. Eso es muy importante, si no, no hay elementos, no hay incentivos para que los jóvenes, o mis compañeros, porque todavía soy joven, puedan entrar al agro, ¿no? El agro es muy bonito, es algo que me apasiona, pero hay limitantes, y si está en manos de la gente que decide, que planea las políticas, pues hagámoselo saber, ¿no? Ese era mi objetivo. Pues, por lo demás, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y siguiendo la misma dinámica, solicitamos que todas las preguntas que consideramos que pueden ser muchas, las hagan llegar a nuestro ponente. Estamos en el lugar indicado y que bueno, tenemos a una senadora que está representando la Comisión de Desarrollo Social, está involucrada en la temática de ordenamiento territorial y repito, es el momento indicado para que todos ustedes que viven en nuestro estado de Tlaxcala expongan todas estas preguntas a nuestros ponentes que tenemos el día de hoy. Adelante. Adelante. Fíjense que bueno que hay nuevos paradigmas, pero también nos estamos enfrentando a paradojas. ¿Sí? Los eslabones de las cadenas de valor
no están vinculados, no se conocen. Sí, es algo, y está en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, lo que son los sistemas producto, que tiene que ver con las cadenas de valor. Si las cadenas de valor no están articuladas, no están vinculadas, no se conocen, se desconfían entre ellos, peor las redes de valor. ¿Sí? Y en Estados Unidos ocurre esta situación, o sea, el productor está como que encontrándose, está en conflicto constante por la situación que prevalece con los restos de los eslabones que están vinculados con él. Y a final de cuentas, el que tiene los mayores riesgos en la producción es el sector primario, ¿sí? Que realmente es el, como dijiste hace rato, ¿sí? La seguridad agroalimentaria está en el campo. Si nosotros no nos ocupamos porque realmente ellos se beneficien, ¿sí? Y dices, la inversión resulta cara. Hace poco nos llevamos unos productores de Alzayanca a un curso, a un taller para buenas prácticas de leche. Al regreso, ellos entraron en conflicto interno, ¿sí? Porque dicen, bueno, ¿cómo puedo establecer buenas prácticas en cosecha de leche si el que me la compra no me la va a comprar porque no tiene la forma de, no reúne las características? No puedo tener las características porque no tengo cómo invertir, ¿sí? Entonces se forma un atorón completamente. Y no solo ocurre con los productores de leche de cabra, ocurre con los de cebada, ocurre con los de amaranto, con todos. Porque aparte no hay una directriz de desarrollo. Y no solo es en el estado de Tlaxcala, es nacional, ¿sí? Estamos en nueva vorágine de que al rato vamos a depender de comprarnos el alimento que nos comemos de fuera, ¿sí? Nos estamos acabando, ¿sí? Vamos a ser dependientes del alimento. Entonces, si no nos involucramos en buscar que haya un desarrollo de las competencias transversales de los productores y de los otros eslabones, vamos a ir al fracaso. Lo que queramos hacer, ¿sí? Por mucha planeación estratégica que hagamos, si no hay un desarrollo de las competencias transversales del agro, lo vamos a ir hundiendo. En el tenor de lo que estaba comentando maestro, para resolver este asunto en Tlaxcala que se encuentra totalmente atomizado el asunto del territorio, así como también de los ganaderos, tenemos ganaderos de interés social, ¿no? Parecen Infonavit. Entonces, yo trabajé un tiempo en la Nestlé y se desarrolló un programa en el cual se recopilaba la leche caliente, se les facilitó los enfriadores de corriente monofásica para que pudieran enfriarle y darle mejor calidad al producto, y se retira la Nestlé. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos microganaderos, microterratenientes que de alguna manera no pueden reunir para poder levantar estas tierras que también están totalmente sacrificadas, ¿no? Ya están muy explotadas, como dicen, tenemos que girar la siembra que vamos a depositar en ella, porque no tenemos lo de Sinaloa, ¿no? Esos grandes territorios que paguen esos tractores y poder sacar más jugo para estas tierras. ¿Cuál sería su sugerencia, maestro? Bien, voy a mencionarles un caso que me parece que puede atender las dos dudas, ¿no? Porque va en el mismo sentido, y si no, me parece que lo dejo en la mesa. Cuando surgió el programa de Brasil Sin Hambre, tanto porque ya surgió el programa de Sin Hambre, lo que hacían los brasileños es que tenían el mismo problema con nosotros, ¿no? O sea, son unidades pequeñas, alejadas de la civilización, no hay infraestructura, había que trabajar muy seguido. Elaboraron un programa muy bonito. Entonces ellos dijeron, vamos a organizar a nuestros productores chiquitos, vamos a darles una marca única y vamos a que el gobierno se comprometa con nosotros, se comprometa y sirva de garantía ante los grandes supermercados. Si yo le fallo al supermercado, que el gobierno le ponga, ¿no? Y que pague. Si yo le cumplo al supermercado, que el gobierno me siga apoyando. Mi punto es, necesitamos trabajo conjunto. O sea, no podemos hacerlo solos. O sea, eso está claro. Es muy complicado articular redes de valor, bastante complicado. Pero tampoco es imposible. O sea, muchos lo han hecho, muchos lo hemos hecho. Y eso es lo que necesitamos y lo que quería transmitirle. Yo me uno a ustedes. O sea, las ideas y las estrategias están, el conocimiento está, pero necesitamos plasmarlo en instrumentos legislativos que prioricen y resguarden la seguridad de nuestros productores. Porque lo mismo hacen los sinaloenses, lo mismo hacen los guanajuatenses. Ellos cubren sus mercados, atienden a sus productores. En el estado yo no lo he visto.
¿no? En el Estado, desafortunadamente, únicamente es el gobierno no me da o me da lo mismo. Pensar si en verdad lo que necesitan es fertilizante o quizá lo que se necesitan es nuevos mercados, que les aseguremos un nuevo mercado, que les sirvamos de garantía, que desarrollemos el capital humano, que no existe también en nuestro Estado. Entonces, me parece que la carrera es larga, como aquí también decías. Yo igual espero venir en estos 20 años y esperar que ya hayan hecho algo, ¿no? La carrera es larga, pero me parece que un buen inicio es empezar a planearlo. Que todos estemos en el mismo canal. Que esos ganaderos no pierdan esa inquietud, porque vamos a llegar con esta nueva idea y los vamos a cachar en el aire, ¿no? Que también allá las redes de valor es complicado, pero vamos a tener las instituciones y los mecanismos que nos van a hacer articularlas como se debe, ¿no? Conozco bien cómo se articulan los sistemas producto, he participado en algunos de ellos, pero nos falta esta visión, este cambio, que entre gente nueva, que cambie el paradigma, que entienda que ya son diferentes las necesidades, ¿no? Y quizás eso también nos está faltando, ¿no? Otra pregunta, adelante. Yo creo, mira, hay una, y la historia no nos miente, al campo se le ha abandonado desde años. Y yo te puedo decir desde Porfirio Díaz, por citarte un referente más cercano, años van, años vienen, y el discurso político es vamos a rescatar el campo, vamos por el campo. ¿Qué está pasando? Pues que simplemente la cosecha no alcanza para sustentar las necesidades de una familia, que prefieren venirse, te estoy hablando de Tlaxcala, gente de Terrenate, se viene a trabajar a México, que dejan las tierras de labor porque no les reditúa, porque no hay apoyos, porque no alcanza. Y es lógico que la gente grande que ama su tierra jamás la va a dejar, porque la sabe trabajar. Entonces yo creo, algo está fallando, sí, y sí sabemos que está fallando, o sea, definitivamente, creo que hay que apoyarlos. Desde el momento en que tú dices, pues yo voy por la leche a las tiendas departamentales, no los estoy apoyando a ellos. No, entonces yo creo que aquí sí, cuando decimos apoyo, hay que apoyarlos realmente y que cada quien haga lo que le corresponda hacer, porque creo que todos podemos apoyarlos de alguna manera. Y regresamos a lo mismo, lo que le preguntaba al primer ponente. Hay leyes, se legislan, están las reglas, hay quien no las cumple. El problema es quién hace que se cumplan las leyes y que se sancione a quien se tenga que sancionar, porque si no, entonces ¿qué caso tiene establecer nuevas reglas y nuevas normas? ¿Qué caso tendría? Van a pasar otros 20 años y el pendiente sí va a seguir siendo el campo. Desmiéntanme si no, creo que ayer antier se están pronunciando porque la tortilla no puede subir, no, porque las condiciones del país no permiten que la tortilla suba. Por favor, no estamos pensando en nuestros campesinos. Entonces, si no sube la tortilla, ¿cómo ellos van a seguir produciendo ese maíz? El país no está para subir la tortilla, pero sí está para otras cosas, ¿no? Entonces, apoyemos a nuestros campesinos desde nuestro muy punto. Digo, todos tenemos algo que hacer, ¿no? Una cuenta pendiente con nuestros campesinos. Bueno, sí, yo nada más estoy de acuerdo con tu comentario, precisamente este es el foro. Mi parte, y yo lo seguiré haciendo, mi parte es seguir trabajando en el Estado, intentar trabajar con los productores. Lo que siempre he dicho es que la ciencia y la tecnología debe de aterrizar en el surco y cada uno de nosotros debe poner su granito de arena, ¿no? Ser consciente de que los alimentos provienen de gente que trabaja día a día, se levanta muy temprano, se echa toda una hora laborando, se echa toda una hora piscando y si no son ellos, no va a ser nadie más, nadie más lo va a hacer por nosotros, ¿no? Entonces,
a los jóvenes que están acá, digo yo, me encanta hacerlo con los productores de lado a lado, pero sí los invito, ¿no?, a que valoremos lo que estamos haciendo, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Nada más una felicitación por tu exposición, la verdad es que fue muy acertada y efectivamente yo creo que hay que incentivar a los jóvenes a que se dediquen al ramo, ¿no?, al medio. Ya la gente no quiere dedicarse a eso porque económicamente no es redituable. Simplemente una felicitación a tu ponencia. Gracias. Bien, buenas tardes. Aterrizando quizás un poco, cuestionando la pregunta que mencionabas, ¿no? ¿Qué se está haciendo dentro del Estado o qué estamos haciendo mal en este ámbito? Mi pregunta sería, ¿cómo trabajaríamos esta parte? Porque yo siento que es por cultura. Hoy en día la gente, se prefiere redondeas dentro de un Oxxo y le regateas a la señora que te vende el jitomate. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo atacar esta parte? Yo siento que esto más que nada es cuestión de cultura igual, porque sí está bien las políticas en cuanto al desarrollo, se trabaja, se apoya, y tú bien lo dices. ¿De qué manera trabajar y fomentar esta situación en los jóvenes? Es muy, muy preocupante que los jóvenes de hoy en día, y lo mencionabas, no se levantan a las 7 de la mañana para trabajar en el campo. Tiene el abuelito ahí que le está diciendo, párate ya, ¿y qué hace el joven? No lo voy a hacer. No le gusta. ¿Cómo fomentar esta cultura del trabajo? Yo creo que desde esa parte sería muy, muy interesante trabajarla, porque sí, como gobierno se puede dar el apoyo, se puede buscar un desarrollo, pero si no se trabaja esta parte de la cultura del trabajo y del campo, yo creo que estas nuevas generaciones que vamos creciendo, se va perdiendo toda esta parte. Gracias. Sí. Mira, esa pregunta me gustaría compartirte. En alguna ocasión leí un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países?, de Aaron Acemoglu, y me parece que muy atinado, ¿no? Él nos cuestionaba porque todo el mundo decía, es que ¿por qué fracasamos? Es que es cultural, ¿no? Es que siempre ha sido así. Puso muchos ejemplos, ¿no? Pero al final concluyó con dos cosas que me parece que puede ser la solución, ¿no? Quizá no sea cultural. Entonces, la primera es que debemos de incentivar el conocimiento. En la medida que aumente el conocimiento, se quita la ignorancia. Y en ese instante estamos dispuestos a nuevas alternativas, a recibir nuevas cosas. Y la siguiente es que necesitamos también la otra parte que está aquí a mi lado, ¿no? Instituciones inclusivas, instituciones que promuevan la inclusión de jóvenes, que valoren su capacidad humana joven y que también no excluyan a los grandes, porque tanto podemos aprender de ellos y reforzarnos, como también son indispensables, ¿no? Entonces me parece que requeríamos de instituciones inclusivas y de mejorar el conocimiento. Agradecemos la participación de nuestra audiencia con las preguntas a nuestro ponente y damos la bienvenida a la senadora licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Adelante, senadora. Es para mí un honor estar en este foro tan importante de sustentabilidad urbana y metropolitana, sobre todo porque es un tema sumamente importante para cada uno de los gobiernos del Estado y sobre todo como un verdadero respaldo a los ciudadanos para realmente ponerlos en otro estatus. Me da mucho gusto poder estar esta tarde con Óscar Robles. Muchas gracias, Óscar, te agradezco muchísimo. A la ingeniera Reina Rubí Robles Rodríguez por su participación, muchas gracias. Al maestro Antonio Atempa Tuxpan, muchísimas gracias también. Al maestro José Alberto Robles Rodríguez, mi agradecimiento. Y al doctor Octavio Flores Hidalgo. Desde luego, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de los ponentes que tuvieron la disponibilidad de asistir a este importante evento para compartir su tiempo, sus experiencias y conocimientos a toda la audiencia aquí presente. Le doy la bienvenida al público en general
por su asistencia a este recinto y espero que este evento les sea de provecho para sus diversas actividades de la vida profesional. Sean bienvenidos todos al Senado de la República. Muchas gracias. Este foro… Gracias. Este foro que me toca presidir, denominado Tlaxcala por un desarrollo con sustentabilidad, ha sido integrado por una serie de temas importantes para conocer el estado del arte del mismo. Tiene como objetivo fortalecer la acción legislativa en materia de desarrollo sustentable para el estado de Tlaxcala, mediante la definición de componentes por el sector público, privado y académico. Abrir un foro sobre esta temática no solo permite incrementar el conocimiento que se tiene actualmente del tema, también fortalece el quehacer legislativo a través de la manifestación de las voces, no solo las políticas, sino de los diversos sectores que existen en nuestro país. Para dar un paso al inicio del evento, más bien para concluir este evento, quiero decirles a todos que ha sido muy grato tenerlos esta tarde en el Senado de la República y que esta presidencia, en compañía de sus integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y junto a las otras comisiones, seguiremos trabajando y seguiremos buscando soluciones de la mano con otros sectores de la sociedad organizada, porque solo trabajando en equipo podemos trabajar para construir un mejor futuro para todos y todos los mexicanos. Le agradezco mucho al licenciado Oscar Robles por esta importante participación el día de hoy, por ser prácticamente el pilar de este foro. Yo valoro mucho que hoy se encuentren aquí. Sé que tenemos mucho trabajo por hacer. Yo tengo un compromiso también con mi estado. A partir de hoy pedí licencia para retirarme del cargo, ir a Tlaxcala, como ustedes saben, a contender próximamente. Sin embargo, quiero decirles que estos temas son temas sumamente sensibles, son temas importantes para la vida cotidiana. Ya lo comentaba por ahí un joven, cómo hacer que los jóvenes realmente se involucren cuando realmente en este momento se ha perdido prácticamente una gran parte de aquellos que se dedicaban realmente al campo, en donde si ellos no existieran, no tendríamos nosotros en la mesa pues los alimentos para poder salir adelante. Yo les agradezco muchísimo, sobre todo porque es un tema que a mí me interesa mucho y es un tema que finalmente habremos de respaldar para que se fortalezca precisamente la inclusión, sobre todo de los jóvenes, a tomar estas experiencias que den sustentabilidad también al Estado. ¿Y cómo hacerlo? Pues desde luego incentivar a los jóvenes, porque si no hay ningún incentivo, prácticamente esto se va perdiendo día a día. Valoro muchísimo y bueno, pues también agradezco que se encuentre el Sindicato Nacional de las Ramas Agrícola, Ganadero y Forestal. Muy amable, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y bueno, pues solamente quisiera agradecer profundamente el que hoy hayan estado en el Senado de la República y poder dar unos reconocimientos a nuestros ponentes el día de hoy. Vamos a proceder dándole perdón. Sé que me comentan que faltan 2 temas todavía por abordar. Desgraciadamente, como les comentaba, hoy es el último día de actividades aquí en el Senado y hay bastantes compromisos también que tengo que terminar de concluir. Agradezco muchísimo a todos
su asistencia, a Oscar mi agradecimiento y a todos los ponentes también. Muchísimas gracias por estar aquí y buen regreso a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por todo. Ahí tenemos todo el tiempo del mundo para todo el foro. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes a todos. De acuerdo a nuestro programa, daremos un lapso de 15 minutos para que podamos disfrutar del coffee break que ha preparado este foro. Gracias.